Hola chicos, bueno, creo que estamos nuevamente trabajando ahora. Este, en este caso con, a ver, todavía me falta aprender algunas cosas. Este, como ya perdí infinitos intentos previos, la última gran ausencia fue de déficit de carecía de aparato para poder trabajar, así que ahora nuevamente tengo una computadora para poder trabajar. Una computadora en estado porque las otras que tenía no estaban funcionando bien. Y bueno, vamos a ver la segunda parte de lo que es normal, digamos de lo esperable para normal del niño de cero, niño, niña, niñas, de cero a, a 12 años. Disculpen que haga la aclaración por las dudas. ¿eh? Este, de lo que se espera, más que normal, que es lo esperable, dentro de las conductas, dentro de los desarrollos cognitivos y dentro de los desarrollos psíquicos y físicos, como vimos ya en el capítulo anterior, vimos en el video anterior. Si no lo vieron, búsquenlo porque está todo lo que es el aspecto psicofísico. Hay otro nuevo cartelito que no sé para qué es. Este, em, y después de haber visto la parte física tan íntimamente relacionada en lo que es el desarrollo neurológico, este, junto con lo cognitivo, ahora vamos a ver dentro de este área el área del lenguaje. ¿Qué es lo que esperamos para una criatura de acá tenemos, van a haber diferentes cortes que puede extraer de diferentes lugares para que tengan más o menos un comprendio. Siempre, por supuesto, van a variar, no son fechas exactas, son fechas aproximadas a las edades, a lo que vamos a estar esperando como presente en la capacidad de la criatura. Siempre vamos a tener que ver un poquito el entorno, eh, si llegara a haber alguna situación crítica, si se refiere. Bueno, vamos a cambiarle el color porque ya. Bueno, ya está. Este, para ver qué es lo que esa personita ha adquirido en su edad, meses o primeros años, y en el ambiente, si es un ambiente que lo estimula, si no es un ambiente que no lo estimula, si es un ambiente que tiene herramientas para estimular o no, que intervienen desde las cuestiones sociales, las culturales, económicas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la presencia o no de un estímulo adecuado para que esta criatura pueda tener el acervo verbal suficiente o esperado para la fecha y para ese grupo poblacional X que vamos a evaluar. Eh, bueno, acá vemos un poquito lo que es la presencia de los primeros sonidos, que no van sino desde un intento de comunicación a través del llanto, eh, es muy primitivo, un llanto que todavía no está definido, si es un llanto que va a haber un llanto que después con el tiempo se va a definir a través de su mamá, que va a saber interpretar si es un llanto de hambre, de que está mojado, de que está aburrido, de que está, este, dependiendo de los momentos en que se encuentre, eh, la madre va a saber interpretarlo. Pero en ese momento es un llanto indefinido, sí es un llamado, digamos, de atención. Eh, Después ya el segundo mes empieza a responder frente a, a los sonidos ambientales, reproduce llantos ya más diferenciados de acuerdo a las necesidades. Viene después los sonidos guturales, ga, gu, ga, ga, balbuceos. Ya para el tercer o cuarto mes empiezan a repetírselo entre ellos, es como que se acompañan estos balbuceos como escuchándose ellos mismos, estos balbuceos, como haciendo sonidos melódicos, como sus balbuceos que a veces los relajan.
Ya empiezan a diferenciarse hacia el cuarto mes algunas vocales, A, E, M. Las otras más completas, eso aparece más adelante, para el quinto, sexto mes. Eh, las consonantes bap, bap son las que primero van a salir como palabras, que eso recién se aparece hacia el séptimo, sexto, séptimo, un poquito más, con las primeras palabras habituales que pueden ser papá o mamá. Mamá, mamá, papá, 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 generalmente siempre en respuesta a los estímulos que va recibiendo, ¿no? De su entorno, que pide que llame. Utilizar los gestos ya es con forma de señalar o mirar qué es lo que está necesitando, sexto, séptimo mes. Para el décimo mes ya inicié construcciones de frase, aunque ya fíjense que acá ya están las palabras. Primero responde con monosilábicos, si no, generalmente acompañando con gestos también, con una comunicación gestual de movimiento de cabeza. Aquello que va a aceptar o no va a aceptar, ya señala, ya busca y hace buscar a los demás para responder a sus necesidades. Para los 11 meses tiene que responder a su nombre y a algunas estructuras preguntas simples. Repite las palabras más significativas para él, como pueden ser animales, las palabras. Generalmente eligen o algunos juguetes especiales o algo más importante para ellos. Bueno, la memela, todo el guau guau o el pepe o el papá, o los juguetes que ya tienen nombres más complejos en la formación de sílabas y como palabras. Juntando dos o más palabras ya empieza a tener frases cortas hacia el año, ya tiene que tener frases cortas, muy cortitas, pocas palabritas. Me gusta, acá hay ese es muy sencillo, acá tenemos un poquito más desarrollado. Una área prelingüística, acá nos habla de una área prelingüística y una lingüística. Hay que acordarse que cuando vamos a ver después y en la presencia de los chicos alguna alteración del, del lenguaje, bien puede ser en la construcción de la palabra o el significado o la interpretación de la palabra, pero también puede ser en la formación de la palabra. En la formación de la palabra tenemos una cuestión que tiene que ver con la formación netamente intelectual, que vimos el año pasado, que tiene que ver con el área de Broca, con la interpretación del área de Wernicke y con el área de Broca en la articulación, pero también en la fonación, que tiene que ver con una integridad del aparato fonológico. A veces las alteraciones del lenguaje no son propias del lenguaje, sino son del aparato fonológico. Es decir, algún labio leporino, un paladar hendido, una alteración en el frenillo de la lengua, alguna parálisis parcial que pueda haber en algún músculo, pueden ser suficientes como para que tengan alteraciones fonológicas y a veces son mal interpretadas porque la criatura no habla o no puede expresarse como alteraciones del lenguaje. Por eso ahí tenemos las prevalencias primero, que son las bucofonatorias y tienen que ver con esta etapa de desarrollo que dijimos, donde aparecen las primeras vocalizaciones, las letras la G, la G, U, Ga, B, las primeras vocalizaciones repetidas como forma de juego, y después ya los componentes propios del lenguaje, y donde fíjense en que entre el año y medio y 6 años ya tiene que haber un buen componente de lenguaje con una adecuada estructuración gramatical, tiene que colocar bien los tiempos verbales, tiene que colocar bien no puede confundir tanto a esa edad, que es mucho más frecuente cuando son chicos, equivocar los tiempos verbales. Ayer voy, o ayer, hoy fui, o mañana fui, eh, eh, así también como la articulación, el yo
el ello, perdón, el yo, el tú, el él, es muy frecuente también confundirlo antes de los 5 o 6 años, es decir, hablar de eh, o no poner el nombre o nombrarse a sí mismo. Eh, tú voy a ayer tú voy a o en cambio él el nombre directamente o autonombrarse a sí mismo y ponerse en un tiempo verbal diferente. Más tranquilo, lo mismo que dijimos que antes, pero más detalle. El primer mes, el aparato fonador, el llanto indiferenciado, después se va haciendo diferenciando. Comunicaciones hacia el segundo mes, tercer mes, que tiene que ver con, con, con nada más que una expresión de la buena necesidad. La aparición tercer, cuarto, quinto mes, tercer mes sobre cuarto mes de los sonidos guturales ga, ga, go, go, negue, los sonidos nasalizados, digamos, ga, go, ga, que acompañan a veces con, con una salivación excesiva en la boca, y algunos gorgojos con algunos globitos que suelen hacer sonido que también juegan y forman parte de este aprendizaje. El balbuceo, imitación de sonidos, tratan de imitar los sonidos de la madre, el quinto, sexto mes, inclusive un poquito antes, se queda mirando al madre o al padre y tratan de copiar lo que los otros tratan de hacer. Vemos que ya que empiezan las consonantes, primero las labiales, después las dentales, las velopalatales, ahí se ve dónde se va complejando, porque algunas pueden resultarles fáciles, pero si tienen un paladar hendido, un daño, un paladar incompleto, lo que sea, se le va a complicar mucho más las últimas, la G, las que son más complejas. Bueno, acá no, este es otro tipo de interpretación de algunas cuestiones que tienen que ver con la formación del lenguaje en su vida. Sí, la pueden ver, la pueden tratar, pero no es importante. A lo que a nosotros nos, nos, nos importa que ustedes vean bien y que sepan bien, es que, bueno, a ver, cuando ya vimos hasta ahora, hasta los 5 o 6 años, ahora vamos a ver qué pasa a los 7, a los 10, que ya empieza el intercambio. Fíjense que ya empezamos cerca del año. Acá para el año ya tiene que tener palabras que va a confundir. Fíjense cómo puede haber una este, palabras con sentido, por supuesto, palabras que, perdón, bueno, perdonen, de tosí para no contagiarlos por el otro lado, es un pequeño chiste. Ahí tenemos, generalmente ya para el año hablan más de 2 palabras, esto es un poquito, hablan bastante más que 2 palabras y frases, pero siempre suelen ser frases cortas, donde son errores comunes, los errores. Fíjense la sustitución, es decir, topa, vamos, la topa, el tauto, el tete, el totó, en vez de decir las otras tipos de, de palabras. Caca, fíjense las palabras caca, tata, mama, papa, pueden ser sustituidas todavía como parte de una normalidad, digamos, podrían ser sustituidas. Acá sí, bueno, esto para ver un breve, fíjense cómo empieza con una cuestión de llanto y va complejizando hacia un sonido gutural, vocal, o sea, con vocalizaciones, aparece un balbuceo, la imitación del sonido, una protoconversación, algo que todavía no es conversación, pero sí ya para el año aparecen las palabras y las múltiples vocalizaciones. Una cosa que es importante, el tema de que
Las alteraciones pueden estar dadas en cualquiera de estos sonidos y si en algún momento ustedes se encuentran con alguna criatura, ahora cuando vean bien lo que es déficit intelectual, déficit de cigarrillo, lo que anteriormente hablábamos como trastornos de retraso mental, si ven cuando les llega algún pacientito con retraso mental agudo, perdón, grave o profundo, por ahí ese chico va a quedar en algunas de estas etapas. Es decir, si no logra un desarrollo, un leve o moderado, no va a tener un lenguaje, ya lo van a tener que aprender qué tipo de lenguaje para poder identificarlo. Pero una detención en alguna de estas etapas prelingüísticas, en algún caso donde haya realmente un caso severo, donde hay un déficit intelectual más que todo profundo, es muy factible que quede una etapa de protoconversación, de imitación de sonido o de balbuceo. O de palabras únicas, aisladas, sueltas, sin capacidad de formar frases, es decir, chicos que solamente le van a saber responder con su nombre o responderle con su monosílabo, sino chicos de 8, 6, 5, 7, 10, 12 años, 15 años, 20 años, pero que han tenido un detenimiento en esa etapa de evolución. Eh, Algo importante, bueno, el componente social. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación social? Acuérdense que la comunicación, si bien pusimos como título el lenguaje, la comunicación tiene que ser algo mucho más amplio, donde hay un emisor, donde hay un receptor, donde hay una intención de intercambio, donde hay un intercambio que juega a las dos puntas. Siempre existe una respuesta, aún en la ausencia de respuesta hay una respuesta que es precisamente esa ausencia. Y bueno, nos va hablando de las diferentes formas y cómo esto va eh, dejando una impronta tanto y se va desarrollando tanto a nivel lingüístico, gestual, pero sobre todo un intercambio con el otro, un intercambio a nivel social. Eh, Esto es importante porque hay algunas patologías, por ejemplo, también donde el lenguaje puede estar muy afectado, puede ser un autismo grave, o un autismo leve. Estas cuestiones pueden aparecer, pero mucho más sutiles. Por eso es tan importante identificarlas para identificarlas en forma temprana. Bueno, mientras más temprano puedan intervenir como profesionales, mejor el pronóstico. Sobre todo más tiempo para trabajar, más tiempo para estimular, más tiempo para corregir. Pero si no lo ven a tiempo, se les va a escapar. Ven acá algunas cuestiones que tienen que ver, el apego es fabuloso, tiene que ver con esta que ya le mencioné la vez pasada, esto que figura como un cemento entre las criaturas y sus criadores, que es precisamente esta vía de comunicación entre lo emocional y sobre lo que se va montando lo cognitivo, va el andamiaje de lo cognitivo. Fíjense en cómo es, ya dependiendo ya los 2 meses, la mamá es capaz de poder identificar algunas cuestiones que tienen que ver con placer, angustia de la criatura o necesidades plenas que está teniendo la criatura en ese momento. A los 3 meses ya vemos que aparece acá algo que no dejé, que no vimos bien. Ya para los 12 meses la comunicación, para los 2 años ya tienen que tener no había visto bien esto, no había dejado bien. Ya para los 2 años tiene que tener por lo menos un acervo, una comunicación fluida, Ya para los 3 años, por lo menos entre 500 y 1000 palabras, tiene que conocer diferentes y hablarlas bien. Armar frases largas, siempre va a haber posibilidades de errores todavía, pero no de ausencia, es decir, que la criatura no hable, no tenga el acervo de cantidad de palabras suficientes para expresarse. Generalmente va a sustituir algún espacio donde quiere expresar algo que le cueste, va a dar otra palabra intentando darle un significado diferente, pero ya tiene que tener, ¿no? O sea, ya no me puede responder a los 2 años y medio, 3 años con un sí o un no.
o un monosílabo, o decirme tata, mamá, papá, porque estamos en un serio problema si es así. Este, volvemos a lo social, entonces fíjense en acá que es importante, porque lo que antes habíamos visto, la sonrisa, la presencia de entre los 2 o 3 meses de la sonrisa social. Esta sonrisa que es aquella expresión facial que hace la criatura cuando se encuentra, como ven en el dibujo acá, cuando se encuentra en forma repentina con un rostro que para esta criatura es algo agradable, algo positivo, algo placentero. Va a responder con una respuesta gestual de placer, positivo. Esa es una sonrisa social, y la ausencia de esto, lo mismo que el no responder al contacto de los ojos, o no empezar a buscar a sus padres y no intentar buscar a sus padres cuando escuchan la voz de sus padres, pueden ser indicios de problemática, a veces de problemática simplemente, por ejemplo, que no siga, si el padre, la voz de los padres está presente y él no busca con la mirada la voz, puede ser un problema de hipoacusia también, no solamente, hay muchas patologías y por eso es importante que ustedes vayan viendo la diferencia entre cada una para que después puedan aprender la patología y poder saber que es muy diferente una hipoacusia que un autismo, ojo. Sin embargo, se los puede, a esa edad un poco más grande también se los puede llegar a confundir. Un chico que no responde y no es porque no tenga capacidad o interés por el otro, sino porque no lo oye. En cambio, el autista, por ejemplo, en el hipoacúsico grave, la sonrisa social va a estar presente, porque va a responder con la sonrisa, va a responder con el gesto. El autista generalmente no. Ninguno de los dos, ni un hipoacúsico ni un caso de autismo, van a responder a un estímulo de una verbal de los padres, el llamado de los padres, cuando está fuera del campo visual, es decir, el padre está escondido al costado y él no lo va a buscar. Los intentos de sociabilización, donde responde y reconoce los efectos de los demás, ya empiezan a ver esto de poder leer un poquito el estado emocional del otro, pero eso es algo mentalmente muy complejo, y realmente poder entender un poco más profundamente el estado emocional, pero sobre todo la intencionalidad del otro, no se da hasta los 6 7 años. Poder interpretar la intencionalidad a través de los gestos del otro, de las palabras del otro, es algo muy complejo y no se da sino hasta edades mucho más avanzadas. Sí, esta cuestión es de el 6 meses sonreír, cómo hace, ya empieza a responder bien con los que personas que son con él placenteras, y empieza ya a poner fea cara ante las personas o adversiones de las personas que no quiere. Empiezan las cuestiones del cambio de humor, afectivamente responde al lenguaje, tiene que empezar a aprender ya del no, hacia la cuestión afirmativa y hacia la cuestión negativa, el desagrado inclusive de el desagrado de los padres. Bueno, acá les dejo estos videos, les dejo estos slides para que puedan ver algo más de lo que tiene que ver con con el lenguaje y las expresiones hasta los dos. Sí, le hice un trabajo hasta el año y medio, pero no me di cuenta de hacerlo más complejito, aunque le he contado cómo es que se va dando después, cómo es que lo esperamos en edades más avanzadas. Ya para el año ya intenta ver la aprobación, busca el juego de los demás, el intento del juego compartido también es algo muy importante en lo que es la etapa de sociabilización y las características de la evolución de la socialización. Por supuesto que mientras tanto todo lo que es comunicación gestual a través de la coordinación de la musculatura de la cara, los gestos inclusive con las manos de desprecio o de aceptación, se vuelven cada vez más ricos y más entendibles. Ya no es solamente mostrar cuestiones agradables y desagradables, sino ya puede mostrar cosas mucho más específicas: alegría, placer, tristeza, llanto, frío, si extraña, si está melancólico, si está solo, esas cosas pueden empezar a pasar.
Bueno, acá vemos un poquitito de cómo sería a través de los años, acá vemos hasta el año, después cómo se da algunas etapas que tienen que ver con cómo se va dando la transición social, el movimiento. Fíjense que hasta los 5 o 6 años es muy centrado, que se dice que hasta recién al cuarto, quinto año sale de su egocentrismo, ser él el centro y empiezan a tener un poco más de conciencia los demás. Sin embargo, la transición hacia una abierta sociabilización se da como él, como una parte de un otro más entero eh, y cambiante, se da recién a los 7, 8 o más años. Bueno, espero que les haya servido. Eh, Espero que ahora le voy a empezar a mandar, le voy a mandar otro video eh, para ya empezar a ver algunas cuestiones de la patología. Fíjense entonces todo lo que es el desarrollo psicosocial normal, esperable del chico hasta el año y hasta los 12 años, de 0 a 12 años. Este, Fíjense, busquen por favor, pues si no se lo voy a preparar yo, pero eso lo pueden encontrar según el DSM-5, ¿a qué llamamos trastorno al déficit cognitivo intelectual? ¿Cuáles son las áreas que tenemos que estudiar? Que son precisamente diferenciarla muy bien desde la clínica, saber muy bien cuándo un chiquito puede tener un déficit en un dominio cognitivo, en un dominio práctico o en un dominio social. Es decir, cuando un chico puede tener carencias a nivel de la interpretación de las cosas o de la formación, eh, este, o interpretaciones abstractas, etcétera, etcétera, cuál es el nivel que tiene. Acuérdense que el déficit intelectual es muy importante que se lo sepan. Tiene 4 grados: leve, moderado, grave y profundo. Cuáles son los coeficientes intelectuales que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Y sobre todo también cómo hacemos para encontrar los niveles, los coeficientes intelectuales. Voy a tratar de buscarlos, sin ustedes fíjense en que pueden encontrar en internet cómo se toman los test para un déficit intelectual, para sacar un coeficiente intelectual, cómo obtenemos un coeficiente intelectual, que no sirve sin la clínica, como no sirve la clínica sin el test de coeficiente intelectual. Cuando ustedes tengan que hacer, inclusive legalmente, tengan que proteger a alguna criatura con un certificado único de discapacidad, protegerlo en el caso que sus déficits sean lo suficientemente graves, lo van a tener que demostrar y se hace a través de la clínica y a través del test que nos va a decir qué coeficiente intelectual tiene. Pero yo ya me voy a ir a darle a ustedes las patologías que son causantes, lo van a ver en el programa, todas aquellas causantes de déficit o trastornos de tipo cognitivo. Bueno, espero que les sirva y, y bueno, vamos a ver que si se sale bien esta clase, seguimos dando clases, si no, ya no sé cómo vamos a hacer. Vamos a ver.